At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized, so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Quienes moran entre las bellezas y los misterios de la Tierra no están nunca solos o cansados de vivir. Rachel Carson. Es uno de los grandes misterios de todos los tiempos. La única constante en los últimos 4.560 millones de años de esta gigantesca esfera, que orbita en torno al Sol a más de 29.951 metros por segundo, es que ha estado en permanente y dinámico estado de cambio. La Tierra forma parte de un sistema planetario y es muy similar a sus vecinos, con algunas notables excepciones. Su atmósfera rica en oxígeno alberga abundante agua en estado líquido y en ella hay miles de formas de vida compleja. Es nuestro hogar. Nuestro particular misterio en constante evolución es nuestra Tierra. Los misterios del cosmos. Episodio 1. ¿Cómo comenzó todo? Primer acto. Fuera de la nada. Somos un sistema complejo de seres vivos que compiten y coexisten. Desde grandes urbes construidas por el hombre, rebosantes de actividad humana, a organismos unicelulares con la misma misión primordial que sus predecesores durante miles de millones de años. La Tierra es el hogar de todos los seres vivos. ¿Por qué extraño avatar del destino se formó esta masa giratoria de tierra, agua y aire que alberga toda la vida conocida hasta la fecha en el universo? La teoría más extendida y aceptada por la ciencia moderna para explicar los orígenes del universo, nuestro sistema solar y nuestro planeta es la del Big Bang. Son muchos los que creen que ya existía una especie de vacío previo en el que se liberó materia. Sin embargo, hay una explicación más simple y precisa según la cual el universo empezó como un único punto de materia caliente sumamente concentrada.
El tiempo y el espacio surgieron entre 10 y 20.000 millones de años atrás, a partir de aquel punto de materia caliente que se fue expandiendo, arrastrando consigo materia y energía. Aquella expansión dejó gas hidrógeno contaminado con helio y seguramente pequeñas cantidades de litio y berilio que llenaron aquella vastedad recién creada y en constante expansión a la que conocemos como universo. Se cree que mientras el universo continuaba expandiéndose, la gravedad iba agrupando parte de aquella materia para formar estrellas y galaxias. Finalmente, en una galaxia en concreto, una nube de gas estalló y se calentó hasta desencadenar una serie de reacciones termonucleares de las que surgió la estrella central de nuestro sistema solar, el Sol. Como los ingredientes de un caldo que se cuece a fuego lento, pequeños fragmentos de materia se fusionaron, quedando atrapados en una órbita alrededor del Sol. Aquellas masas de materia se convertirían en planetas, satélites o lunas, asteroides y cometas. Se cree que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, como un planeta frígido y sin vida. Y si bien no había vida en la superficie, sí había mucha actividad. La quietud y el silencio que cabría esperar de un cuerpo celeste frío nada tenían que ver con aquel primer esbozo de la Tierra. El tercer planeta desde el centro del sistema solar era una amalgama de violenta actividad. Aproximadamente 160 millones de años después de la formación de la Tierra, el Sol ya había tenido tiempo suficiente para provocar un fuerte impacto sobre la superficie del planeta. Se cree que la temperatura ya era lo bastante elevada como para que el hielo se fundiera dando paso a los primeros cuerpos de agua líquida, aunque no tan elevada como para que el agua se evaporase rápidamente. Esta teoría de una Tierra fría y después templada difiere enormemente de otra según la cual, durante los primeros 500 años de la historia de la Tierra, el magma cubrió su superficie. De ahí que este período se conozca como Adeán, que quiere decir infernal. Ahora se cree que a lo largo de un lapso de apenas 30 millones de años, un periodo de tiempo muy breve si tenemos en cuenta que la edad aproximada de la Tierra es de 4.560 millones de años, los océanos de la Tierra y las principales masas terrestres formaron la corteza o capa externa de las 4 que forman nuestro planeta. La corteza viene a ser como la piel de una naranja, muy fina en comparación con las 3 capas que tiene debajo. En su punto más fino, bajo los océanos, la corteza apenas tiene entre 5 y 8 kilómetros de grosor, mientras que la corteza continental, o la corteza que forma las masas terrestres continentales, tiene un grosor de hasta 25 kilómetros. Esta corteza está fragmentada en bloques conocidos como placas que en cierto modo flotan sobre el manto blando justo bajo la superficie, plácidamente, como flotan las gruesas plataformas de hielo sobre la superficie del océano Ártico. De vez en cuando, mientras flotan, estas placas chocan entre sí, encajándose y acumulando tensión hasta que la roca de la corteza cede y se rompe causando un terremoto, cuyos resultados suelen ser devastadores. A la siguiente capa, la más gruesa, compuesta por material mucho más caliente y flexible que el de la corteza, se la conoce como manto. Con sus 2.900 kilómetros de grosor, el manto está compuesto por roca muy caliente y densa, que fluye como el asfalto caliente a causa de las corrientes de convección. Como una olla de sopa sobre un fogón encendido, las corrientes de convección se forman cuando el material caliente del fondo sube a la superficie, se enfría y vuelve a descender.
El ciclo se repite una y otra vez creando una especie de oleaje. La temperatura del manto oscila entre los 870 grados centígrados en el punto más elevado hasta los 2200 grados centígrados en su punto más bajo. Bajo el manto se encuentra el núcleo externo, con temperaturas entre los 2200 grados centígrados y los 5000 grados. El núcleo externo es como una bola incandescente de hierro y níquel fundidos de 2250 kilómetros de grosor. En su interior se encuentra el núcleo interno, el centro de la Tierra. A diferencia del manto y del núcleo externo, aquí una presión de 3,6 millones de atmósferas constriñe su estructura metálica hasta formar una masa sólida. Estas capas adquirieron su forma actual hace más de 4.000 millones de años para crear nuestro planeta. Ahora los científicos creen que durante el período Hadean, la superficie terrestre no estuvo cubierta por océanos de lava fundida, sino que fue un período mucho más frío y húmedo de lo que en un principio se creyó, permitiendo la formación de océanos y la aparición de distintas formas de vida. Las pruebas proceden de un lugar desértico del oeste de Australia, conocido como Jack Hills, donde los científicos han descubierto cristales de zircón de más de 4.400 millones de años. Hace poco, unos geólogos encontraron restos de zircones de unos 3.500 millones de años. Esto quiere decir que son posteriores a la formación de la Luna. La Luna se tuvo que formar antes. De lo contrario, tendríamos que poner a cero el reloj. El reloj radioactivo se pone a cero cuando todo se funde y se vuelve a solidificar. De modo que el descubrimiento de estos cristales tan puros sencillamente nos dice que la Tierra debió de enfriarse antes de lo que se creía en un principio, y que la Luna debió formarse en un período anterior al establecido. Incluso puede que se formara antes de que la Tierra estuviese completa. Después, la Tierra tuvo tiempo para solidificarse y formar estas rocas tan antiguas que quedaron incrustadas en su corteza todavía semilíquida. Si bien el agua es un componente esencial para la vida, no funciona en el vacío. Necesita ayuda para alimentar la vida en este planeta. Segundo acto. La atmósfera superior. Las pruebas sugieren que la primera atmósfera terrestre estuvo formada por hidrógeno. El hidrógeno es sumamente reactivo y muy ligero, por tanto, buena parte del mismo debía escapar hacia el espacio, disipándose rápidamente. Una atmósfera más cercana a la que rodea actualmente la Tierra seguramente comenzó como resultado de una fuerte y en ocasiones violenta actividad volcánica y de otras reacciones químicas. Durante aquel período volcánico inicial ya existía una atmósfera incipiente, seguramente formada en su mayoría por dióxido de carbono, algo de nitrógeno y vapor de agua. De modo que la primera atmósfera terrestre, la primera atmósfera consolidada, posiblemente fuera muy parecida a la de Venus, con la diferencia de que tenía mucho más vapor de agua. La ventaja que nosotros tuvimos sobre Venus es que al estar más lejos del Sol, el agua de nuestra atmósfera se pudo condensar y alcanzar a la superficie. Y si el agua puede condensarse y llegar a la superficie, significa que también puede actuar como agente limpiador para eliminar el dióxido de carbono. Así que unos 500.000 años después de que la atmósfera se consolidase, evolucionó hacia algo más en la línea actual. Nitrógeno y vapor de agua con un poco de dióxido de carbono y con océanos en formación en la superficie. Ahora bien, lo que no sabemos es si eran océanos profundos o superficiales. Nuestro archivo fósil no se remonta tanto en el tiempo como para que podamos saber cómo era el océano cuando todo esto ocurrió. Vivimos en un planeta activo, en constante movimiento y evolución, así que por desgracia, con los años, se pierde mucha información.
La atmósfera actual tiene cientos de kilómetros de grosor y está compuesta por un 99% de nitrógeno y oxígeno, un 0,9% de argón y un 0,1% formado por una combinación de distintos gases. En la atmósfera terrestre también hay presente una cantidad variable de vapor de agua. La atmósfera terrestre también está compuesta por 4 capas, como el interior de la Tierra, que se diferencian por las variaciones en temperatura. Estas capas son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera y la termosfera. La troposfera. La troposfera es la capa de la atmósfera terrestre más cercana a la superficie. La estratosfera. La estratosfera es una capa que se halla a unos 50 kilómetros sobre el nivel del mar y que está dispuesta en capas cuya temperatura aumenta con la altitud, debido a la absorción de los rayos ultravioletas del Sol. Aquí es donde el clima es en su mayoría una tranquila sucesión de procesos químicos y dinámicos. La mesosfera. La mesosfera es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra y se extiende hasta los 80 kilómetros con temperaturas que pueden descender hasta los 93 grados bajo cero. La mesosfera actúa casi como un guante de béisbol cósmico. Todos los días millones de meteoritos arden en esta capa de la atmósfera como resultado de una colisión con las partículas de gas que contiene. Esto lleva a una elevada concentración de hierro y otros átomos metálicos. Estas colisiones casi siempre generan suficiente calor como para quemar los objetos que caen hacia la Tierra mucho antes de que alcancen su superficie. La termosfera. La termosfera es la cuarta capa atmosférica. Se extiende a 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. De no ser por la absorción y redistribución de la energía solar que realiza la atmósfera, la superficie terrestre sufriría enormemente por culpa de estas variaciones de temperatura que acabarían con todos los seres vivos, o que de entrada jamás permitirían que brotase la vida. Tercer acto. Nuestro lugar en el sistema solar. Del día a la noche y de la noche al día. Parece un ciclo interminable de hechos repetitivos. Innumerables teorías han estudiado y explicado este ciclo y su proceso a lo largo de miles de años. Como no somos conscientes del movimiento de rotación de la Tierra, los primeros astrónomos asumieron que la Tierra era el centro del universo, y esto, obviamente, suponía que todo, el Sol, la Luna y las estrellas, giraban alrededor de la Tierra. Esta creencia coexistió con una teoría de un filósofo griego, Heráclito, según la cual las estrellas se iluminaban todas las noches a modo de velas. Propuso la misma teoría para los amaneceres. De todos modos, tal y como ocurre con la ciencia actual, en la antigüedad siempre había opiniones enfrentadas. Aristarco, otro astrónomo griego, fue el primero en proponer un modelo heliocéntrico del sistema solar.
Según él, el Sol era el centro del universo conocido, no la Tierra. Él decía que la Tierra, junto a los demás planetas conocidos hasta la fecha, rotaba en torno al Sol. La teoría de Aristarco no tenía muy buena aceptación entre los círculos científicos del momento, que preferían las teorías de astrónomos más conocidos como Ptolomeo y Aristóteles. Con la decadencia de la antigua Grecia, los estudiosos árabes tomaron el relevo en materia astronómica y lo conservaron durante cerca de 800 años. Las reglas islámicas sobre la plegaria diaria incluyen rezar mirando a la ciudad sagrada de la Meca y orientar las mezquitas en la dirección adecuada. Por ello, los astrónomos islámicos tenían la obligación de ser sumamente precisos. Para ello, los astrónomos árabes desarrollaron complicadas fórmulas de álgebra y trigonometría. Aquellos astrónomos también construyeron elaborados observatorios en puntos donde en la actualidad se encuentran las ciudades de Bagdad, en Irak, y Maragán, en Irán. El nacimiento de la astronomía moderna y la ubicación final de la Tierra en su lugar adecuado se remontan al año 1543, cuando Nicolás Copérnico publicó su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, o De las revoluciones de las esferas celestes. Este tratado no solo afirmaba que la Tierra existía como parte de un universo heliocéntrico, sino que además la Tierra realiza un movimiento de rotación constante alrededor de un Sol fijo, que completa una vez al año, y un movimiento de rotación diaria sobre su propio eje. Estas teorías explicaban la salida y puesta del Sol y ofrecían una explicación clara y convincente del cambio de las estaciones. Si bien en un principio esta teoría fue criticada públicamente, muchos miembros de la comunidad científica se mostraron entusiasmados ante esta nueva perspectiva del universo. Incluso hay quien dice que la obra de Copérnico afectó prácticamente a todo el mundo, ya que influenció el pensamiento religioso y abrió la puerta a futuras libertades en el ámbito científico. Aún así, la teoría de Copérnico no se pudo comprobar hasta principios del siglo XVII. En 1608, un físico italiano llamado Galileo Galilei construyó un telescopio con madera, cobre y vidrio. En 1609 ya había ideado varios de sus inventos y los utilizaba para descubrir la cara oculta hasta la fecha del sistema solar. Vio los montes de la Luna. Descubrió 4 de las lunas de Júpiter e incluso sugirió que las estrellas eran masas incandescentes remotas, similares al Sol. Sin embargo, el descubrimiento más significativo realizado por Galileo con su primer telescopio fueron las fases de Venus. Estas fases solo pueden describirse si Venus orbita alrededor del Sol y no al revés. El descubrimiento de las fases de Venus confirmó definitivamente la creencia de que la Tierra también giraba alrededor del Sol. Es posible que durante aquel proceso de formación estelar, los escombros del disco que giraba alrededor de aquella nueva estrella en formación hubiesen empezado a agregarse para formar planetas de forma similar a cómo se forma una bola de nieve. A más nieve, más grande la bola. Pero llegó un punto en el que aquellos agrupamientos de rocas, polvo y hielo se hicieron tan grandes que se transformaron en planetas completos. Esta misma gravedad fue la responsable de acelerar la órbita de los trozos más pequeños de roca que terminaron chocando entre sí hasta pulverizarse.
Por fin habían descubierto el auténtico lugar de la Tierra en el universo. Con la llegada de la Ilustración, el nacimiento de nuevas clases científicas y la aparición de instrumentos de observación cada vez más grandes y mejores, los científicos descubrieron que el hombre cada vez era más pequeño. Cuarto acto. Vida. Agua, sol, oxígeno. Los elementos adecuados en el lugar adecuado. Todos trabajando al unísono para crear y fomentar la vida en nuestro planeta. La ciencia ha descubierto restos fósiles de organismos simples, similares a bacterias, de más de 3.800 millones de años, incrustados en rocas arcaicas. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad científica creen que la vida en la Tierra comenzó mucho antes a raíz de una serie de reacciones químicas en la atmósfera y los océanos en formación. Estas reacciones llevaron a la aparición de un precursor del ADN, una molécula rudimentaria, asexual y autorreparable. Aquellas primeras moléculas simples fueron mutando a lo largo de una inmensa cantidad de tiempo, sometidas a la ley de selección natural, hasta que el planeta Tierra se llenó de un gran número de formas de vida acuática y terrestre, de todas las formas y tamaños. Así, a priori, parece todo fruto del azar. Los componentes adecuados, en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pero ¿cómo funciona este engranaje? ¿Cómo se originó todo? Puesto que aún tenemos que descubrir formas de vida fuera de la atmósfera terrestre, no existe un modelo con el que podamos compararnos. Sin embargo, los científicos están de acuerdo en que hay una condición que nos permite distinguir la vida de la no vida en la Tierra y en el cosmos. Una entidad viva debe ser capaz de reproducirse. Esto significa que todo el sistema vivo debe proceder de la reproducción y que además debe ser capaz de reproducirse para evolucionar en el tiempo. Una vez establecido esto, hay un gran debate sobre las características distintivas de la vida. Si nos basamos en lo que los científicos saben sobre las condiciones de vida en otros cuerpos de nuestro sistema solar y la condición básica necesaria para que a una entidad se la considere viva, ¿podemos afirmar que solo la Tierra reúne las condiciones necesarias para que haya vida? Hasta mediados de 1970, los científicos estuvieron de acuerdo en que las circunstancias necesarias para la existencia de vida eran muy concretas. Sin embargo, desde entonces, los investigadores han descubierto organismos que no solo sobreviven, sino que de hecho proliferan en condiciones extremas. Estos organismos se conocen como extremófilos. Algunos de estos extremófilos viven en lo más profundo del océano, en entornos donde la luz del sol no logra penetrar. Otros abundan junto a respiraderos abiertos en el lecho marino, rodeados de agua hirviendo o en el gélido interior de enormes plataformas de hielo. El descubrimiento de estos extremófilos ha dado a los científicos esperanzas de encontrar vida en otros planetas, a pesar de sus extremas condiciones de vida. Como nosotros estábamos más lejos, la temperatura era inferior y el agua pudo condensarse y lavar nuestra atmósfera, arrastrando el dióxido de carbono y dejando el nitrógeno.
De modo que el calor que irradia el Sol, su situación y la distancia a la que nos encontrábamos del mismo, fueron vitales para determinar que en nuestro planeta pudiera evolucionar la vida, y no en otros de un tamaño similar como Venus, o de composición similar como Marte. La distancia de estos planetas del Sol es lo que ha marcado las probabilidades de vida en los mismos. Mientras la ciencia sigue ahondando en el espacio, los hay que utilizan la tecnología para centrar su mirada en nuestro propio planeta, con el fin de entender mejor sus secretos, sus orígenes, su estado actual y su futuro. Campo base. En los últimos 6 meses hemos vivido momentos muy emocionantes en 2 áreas de actuación muy concretas. Una, la del proyecto GRACE sobre el campo gravitatorio terrestre. Los 2 satélites que conforman su sistema nos permitirán trazar un mapa del campo gravitacional de la Tierra 100 veces más preciso que el actual. La otra área es la relacionada con el cambio climático, y en concreto con los datos obtenidos gracias a la Shuttle Radar Topography Mission, que ha trazado el mayor y más completo mapa topográfico del planeta. Gracias a sus imágenes, hemos podido observar el deshielo de los glaciares. Los científicos de JPL, en colaboración con los de otros centros, han comprobado que el deshielo de los glaciares se ha acelerado en los últimos años, hasta el punto de que actualmente este deshielo es el responsable del 10% de la subida del nivel del mar. También estamos muy ilusionados porque al fin hemos terminado el sistema de observación terrestre, formado por los satélites Terra, Aqua y Aura, que nos ofrecerá una imagen nunca vista de la Tierra. De modo que JPL ha desempeñado un papel crucial dotando todas las plataformas de medios. Ahora estamos intentando pasar al siguiente nivel, al de las predicciones reales. Tenemos que entender mejor dónde se va a formar el próximo huracán y a qué se deben los cambios en la calidad del aire. Las probabilidades de que durante los próximos 10 años logremos muchos de los objetivos que nos hemos marcado son muy elevadas. Los retos para nuestros científicos son tremendos. Estudiar la Tierra desde el espacio es una cosa. Sin embargo, los científicos están dando grandes pasos aquí en la Tierra. Emocionantes y nuevos descubrimientos sobre la Tierra siguen desentrañando sus secretos. Aquí podemos ver a Dante 2, una máquina andadora de 8 patas a cámara rápida, mientras realiza unas pruebas de campo. Llamado así en honor a un poeta italiano del siglo XIV, este moderno robot ha sido diseñado para soportar y retransmitir un viaje al interior de un volcán, aquí en la Tierra. Diseñado para soportar las condiciones más duras de nuestro planeta, su objetivo es poner a prueba y perfeccionar la tecnología que algún día utilizaremos para explorar planetas lejanos. Manejado por control remoto desde 130 kilómetros de distancia, el robot pudo investigar las profundidades de un volcán activo, el Spur, en Alaska. La caldera del Spur es un foso abierto lleno de humeantes respiraderos rodeados por escarpadas paredes de roca fracturada. Con la ayuda de la Guardia Nacional de Alaska, Dante fue transportado por el aire hasta el borde del cráter. El cráter del monte Spur erupcionó por última vez en 1992. Uno de los cometidos del robot era medir los niveles de gases volcánicos. Esta información permite a los científicos hacerse una idea de hasta qué punto el volcán sigue activo. En los últimos años, 11 científicos han fallecido mientras trabajaban cerca de volcanes activos.
Este riesgo hace que los robots sean una alternativa obvia a las peligrosas exploraciones realizadas por humanos. Debido al constante peligro de explosión, los científicos controlan la actividad sísmica y mantienen contacto radiofónico permanente con el equipo al borde del cráter. En 1993, el primer robot Dante intentó explorar el volcán Erebus en la Antártida. Pero cuando su cable de fibra óptica se rompió, dieron por concluida la misión. Los científicos aprendieron de sus errores con Dante 1 y mejoraron sus sistemas mediante importantes cambios de diseño. Expertos en tecnología láser, telecomunicaciones, programas informáticos e ingeniería mecánica trabajaron codo con codo. Tras cargar el robot mediante el uso de un generador, se ultimaron los últimos detalles. Dante 2 ya estaba listo. La máquina de 8 patas inició su asalto al cráter. Unas raquetas de nieve de caucho especial lo ayudaron a cruzar los tramos nevados. Dante 2 tardó cerca de 3 días y medio en descender los 214 metros que lo separaban del suelo del cráter, una zona llena de pedruscos. Después, empezó a enviar vía satélite la información captada por los sensores y cámaras de a bordo a los científicos de Anchorage. Si bien el terreno impidió a Dante 2 deshacer el camino para abandonar el cráter, se cumplieron todos los objetivos tecnológicos y científicos. Ahora esa misma tecnología está siendo utilizada para explorar otras áreas de nuestro planeta, así como la superficie de nuestro planeta vecino, Marte. De una explosión aparentemente aleatoria al complejo repertorio de millones de asociaciones químicas, biológicas y ecológicas que ocurren por toda su masa, este tercer planeta del sistema solar sigue abriendo puertas en la incesante búsqueda del hombre por entender nuestro hogar y las leyes de la naturaleza que lo gobiernan.